Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy les voy a enseñar cómo tejer otra puntada. Miren, este punto es muy popular en los videos en inglés. En inglés se llama Drunken Granny, que en español se puede traducir a abuelita embriagada o abuelita borracha. Este es un nombre muy gracioso. Muchas de ustedes me han pedido que haga este punto en español, así es que espero que les guste. Bueno, sin más que decir, comencemos con este punto. Miren, para hacer este pequeño ejemplo, yo voy a usar esta lana gruesa número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Y voy a usar este gancho de 5 milímetros. Ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, bien sea una lana gruesa o delgada, lana de algodón o lana acrílica, lo que sea. Lo importante es el múltiplo. El múltiplo de este punto es múltiplos de 5 más 4. Ahora, yo voy a montar un total de 20 cadenas. Si es que, miren, para hacer un múltiplo es así. Vamos a hacer 5 cadenas, porque el múltiplo es de 5 más 4. Así es que vamos a hacer 5 cadenas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el primer múltiplo. Luego hacemos de nuevo 5 cadenas. Aquí están 2 múltiplos y así van a ir contando de 5 en 5 hasta llegar a 20 puntos o cualquier número de puntos que ustedes van a montar. Ahí está, 3, 4, 5, llevo 15, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo 20 cadenas. A estas 20 cadenas, que es múltiplo de 5, voy a agregar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y ahí está. Si es que tengo un total de 24 cadenas aquí. Ahora miren, para empezar, en la quinta cadena después del gancho, 1, 2, 3, 4, 5. En esta quinta cadena aquí voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer una cadena y en esta misma cadena donde hicimos estos 4 puntos altos voy a hacer un punto alto. Ahora me voy a saltar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y en la quinta cadena voy a repetir lo mismo. Voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 puntos altos, una cadena y en este mismo punto un punto alto. Miren, ahí está. Esto es lo que vamos a hacer cada 5 cadenas. Otra vez más, 1, 2, 3, 4. En la quinta cadena voy a hacer lo mismo. Hacemos 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, una cadena y en esta misma cadena un punto alto. Miren, así es como se mira. Así es como ustedes van a continuar. Su cadena va a ser más larga que la mía, pero la secuencia es la misma. Miren, me voy a saltar 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena hacemos lo mismo. 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4, una cadena, un punto alto en esta misma cadena y para terminar aquí tengo 1, 2, 3. En la cuarta cadena hacemos un punto alto y ahí está. Así es como terminamos esta primera vuelta. Miren, así es como se mira. Ahora para la vuelta número 2 del punto vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora miren, aquí en el espacio de cadena de cada una de estas conchitas vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2,
3, 4 puntos altos, una cadena, un punto alto. Y miren, ahí está. Ahora me voy a ir a la siguiente conchita. En el espacio de cadena de la conchita vamos a hacer lo mismo. Hacemos 4 puntos altos, 2, 3, 4, una cadena, un punto alto. Me voy a la siguiente conchita. En el espacio de cadena repetimos lo mismo, 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4, una cadena, un punto alto. Y en la última conchita, en el espacio de cadena, hacemos lo mismo, 4 puntos altos, 2, 3, 4, una cadena, un punto alto. Para terminar la segunda vuelta, aquí al inicio, si recuerdan, dejamos estas cadenas. Vamos a irnos aquí en la tercera cadena, metemos el gancho y hacemos un punto alto. Y ahí está, así terminamos la segunda vuelta. Miren qué lindo está este punto. Y bien fácil, solo se repite una vuelta. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí ya saben, en cada uno de los espacios de cadena hacemos la conchita de 4 puntos altos, una cadena, un punto alto. Les muestro, miren, en este primer espacio de cadena de esta primer conchita hacemos 4 puntos altos, una cadena, un punto alto, y en cada uno de los espacios de cadena de cada conchita hacemos lo mismo, 4 puntos altos, cadena, punto alto, y aquí también lo mismo. En la siguiente voy a terminar esta vuelta para mostrarles cómo se mira este punto. Con este punto las mantitas quedan preciosas. Creo que voy a hacer una, pero voy a usar un hilo más grueso. Miren, ahí está. Para terminar la vuelta, ya saben, pueden irse en la tercera cadena o en la segunda cadena y hacer un punto alto. Pero siempre tienen que ser lo mismo, bien sea en la segunda o en la tercera cadena. Terminar con un punto alto. Y ahí está. Miren, así es como se mira. Así es que ya saben, para iniciar se hace 3 cadenas, giran, y en cada espacio de cadena de cada conchita hacemos 4 puntos altos, una cadena, un punto alto, y así hasta terminar la vuelta. Ahora voy a hacer un par de vueltas más y luego vengo y les muestro cómo se mira. Terminé de hacer unas cuantas vueltas más aquí para que miren cómo se mira este punto. Está precioso, es un punto reversible y ahí está. También hice otro pequeño ejemplo para mostrarles este que está aquí. Miren, este lo hice con una lana gruesa número 5 de 5 milímetros de grosor y este gancho de 6 milímetros. Está precioso el punto, me encanta. Aquí la única diferencia entre este punto y este aquí, miren, aquí nada más hacíamos una cadena de separación, mientras que en este hice 2 cadenas. El punto queda más abierto, pero se mira muy bonito, está precioso. Estén pendientes porque me ha gustado mucho este punto. Creo que voy a hacer una mantita. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.